Hola mis queridos amigos, nuevamente con ustedes, su doctor Tigre, el que ronca en esta negra noche neoliberal latinoamericana, sudamericana, ecuatoriana, que seguimos viviendo la negra noche neoliberal, pero los nubarrones están ahora en Chile, en Bolivia, comienzan a irse también encima de Brasil. ¿Y por qué? Porque en Brasil fue liberado Lula, y desde ahora Lula puede defenderse fuera de la cárcel. Tiene derecho a manifestaciones, a convocar a la gente, a reunir. Y Bolsonaro se tiene que enfrentar con que el verdadero y real presidente de Brasil, el individuo al que él le ganó las elecciones haciendo trampa, metiéndolo a la cárcel, y después el juez que le metió a la cárcel a Lula terminó siendo su ministro de justicia. Este juez Moro. Hoy Lula comienza a agitar a Brasil, un país que se encuentra desacreditado internacionalmente por lo que fueron los incendios de la Amazonía y que se encuentra desacreditado su presidente por sus posturas machistas, groseras y brutales, y además por ser un militar. Luego del golpe militar de Bolivia, los militares en América Latina se encuentran completamente desacreditados, lo que nos lleva seriamente a pensar en la necesidad de hacer desaparecer los ejércitos de Sudamérica y de América Latina. Es una de las cosas más importantes. Los militares también han tomado partido en Ecuador defendiendo a Lenin Moreno y presentándose a Lenin Moreno respaldado por la cúpula militar que hoy está manejada directamente por la embajada norteamericana, por la gran influencia de Luis Hernández, del ministro que tiene y de todo este proceso en el cual Ecuador, para asegurar a Lenin Moreno el poder, la embajada norteamericana lo protege a cambio de que se mantengan las dos bases militares que inconstitucionalmente e ilegalmente las tiene en Manta y Galápagos. Hoy también nos enfrentamos al problema de Perú, donde el presidente finalmente se proclama dictador, asume todos los poderes, llama a elecciones en un nuevo Congreso, que nadie sabe cuándo son las elecciones, y hasta tanto él y la cúpula militar asumen el poder. En Chile, la población se levanta contra Piñeros y Piñeras sale con el alto mando militar a decir y a amenazar al pueblo con acciones militares si es necesario para reprimir las manifestaciones. Todo sucede en este polvorín latinoamericano, sudamericano especialmente, donde las cosas se van desencadenando y hoy el golpe de Estado dado a Evo Morales es prácticamente la mecha que destapó el polvorín, que encendió a toda América Latina. ¿Por qué? Porque en América del Sur, los más marginados, los más pobres, los más sacrificados y explotados desde 1500, en que llegaron los primeros conquistadores a América, y especialmente a América del Sur, todos estos siglos no han servido para superar la pobreza y las dificultades. Por ejemplo, en Ecuador, aquí están las estadísticas publicadas por el diario El Comercio este domingo, se señala, vean ustedes, cómo la pobreza, en qué provincias está. ¿Y en qué provincias está? Se señala que, por ejemplo, en Esmeraldas, la tasa de pobreza es, óigaseme bien, en este momento, en el momento en que está gobernando Lenin Moreno, el 41.6%, casi llega a la mitad de la población. En Chimborazo, la cosa es más grave, llega al 48.9%, prácticamente la mitad de la población es pobre. En Sucumbíos, provincia amazónica en la frontera con Colombia, Esmeraldas también en la frontera con Colombia,
el 41.9%. En Orellana, la provincia de la que es originario, donde se supone que nació, porque ha vivido más en Quito que allá, en Orellana, el presidente estoy hablando, ¿no? El 41.6%. En Napo, la cosa es peor todavía. En la provincia del Napo, la mitad de la población, el 51.6%, es la zona pobre. Y en Morona, Santiago, la provincia de los Shuar, de los sitios más aguerridos del Ecuador y bravísimos, los Shuar y los Achuar, la pobreza llega al 53%, más de la mitad de la población es pobre. En estas condiciones, es evidente que el polvorín que se destapó en, en Bolivia, al ser los indígenas discriminados, al renacer en un país como Bolivia, que es la Sierra Maestra, el, el lugar ideal, como lo consideró el Che Guevara, para que las protestas y la rebelión no solamente se propaguen por toda Sudamérica, sino que de Sudamérica se extiendan hasta México, donde ahora están refugiados la mayor parte de la gente del socialismo del siglo XXI, que están escapando de Ecuador, que están escapando de Bolivia. Entonces, en esta situación, con la pobreza apretando el cuello de los indígenas en América Latina, el que haya estallado el polvorín de Bolivia significa que la cosa ya pasó a castaño oscuro. Una estupidez cometida por Donald Trump, que pretendió sacar todo lo que es el socialismo del siglo XXI de su patio posterior. Sacarlo de Nicaragua, sacarlo de Cuba, sacarlo de Bolivia, sacarlo de Venezuela, como dé lugar. Pensó que ya lo había sacado de Argentina y ahora toma tutuca, ahí le vino de nuevo el regreso. Esto es lo que se viene. Se viene un retorno del socialismo del siglo XXI furioso, porque en Bolivia es imposible que la derecha pueda gobernar. Y si va a gobernar, eso se va a convertir en un baño de sangre. Aquí no va a pasar como pasó con la muerte del Che Guevara, que se cortó la cabeza del Che Guevara y Bolivia volvió a ser sumisa y a tenerle miedo a los militares. Aquí se acabaron los militares bolivianos y tenemos seriamente que pensar en que es necesario eliminar a los ejércitos de América Latina y crear una sola fuerza militar como la OTAN en Europa, que sirva para ayudar a sostener a los gobiernos libremente elegidos y que no sea un juguete de los Estados Unidos como lo es el ejército ecuatoriano y como ahora lo es el ejército y la policía boliviana y como lo es el ejército chileno y como lo es el ejército peruano y como lo es ahora el ejército brasilero. No puede ser. No podemos permitir todos los latinoamericanos que, mientras el ejército norteamericano dispara a gentes que hablan otro idioma, tienen otra religión, son de otra raza, son de otro país, están en otro lugar distante, nosotros los latinoamericanos tenemos ejércitos que disparan a nuestra propia gente, y cuando no disparan a nuestra propia gente van a matar al vecino, que son igualitos a nosotros, hablan el mismo idioma, tienen la misma cultura, somos familiares, alguna vez migramos, estuvimos vinculados, hablamos español, creemos en el mismo Dios. Bueno, ¿qué diablos? ¿Por qué nos estamos matando? Entonces, en este momento, después de esta caída de Evo Morales, tenemos que pensar seriamente que llegó ya el fin de los ejércitos latinoamericanos y que tenemos que llegar a crear un solo ejército latinoamericano que tiene por finalidad no servir a los Estados Unidos,
ni a ninguna otra potencia extranjera. Y por supuesto, tenemos que hacer desaparecer la OEA, porque la OEA es simplemente un instrumento de dominación de nuestros países, como se lo ha demostrado desde el año 1910, en que fue fundada, en la época de Teodoro Roosevelt, en la época del Gran Garrote. Ahí se forma la Unión Panamericana. En ese momento nace la Organización de los Estados Unidos y se ratifica en 1948 en Bogotá. Y nació ya con una maldición. El día que se inauguró la OEA, ese día hubo el Bogotazo en Bogotá y se mandó a Eliezer Cárdenas, que era que debía ser presidente de Colombia. Lo asesinaron y desde ahí hasta el día de hoy no ha parado la guerra civil colombiana. Desde ese día, con esa maldición, ha nacido la OEA. Y la OEA ha sido la que siempre ha estado amparando la guerra civil colombiana. Ni siquiera la OEA intervino para hacer el famoso acuerdo de paz entre la guerrilla y Santos en Colombia. Muchas gracias.